Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen el día de hoy para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Les recuerdo que desde la semana pasada el contenido que ya estaba en el canal se subió a la plataforma de Spotify y a partir de este miércoles a la par se estará cargando ya sea aquí en YouTube o en Spotify para que lo puedan escuchar en cualquiera de los dos. El tema para revisar o platicar el día de hoy es los guías espirituales, los guías como espejo de nuestra conciencia elevada. El video de hoy está cargado dentro de la lista de Cosmovisión, ya que este tema considero que es muy personal. Personal en el sentido que la interpretación que podemos tener de los guías espirituales va cambiando de acuerdo a nuestra cosmovisión, a esa visión que tenemos del universo y de cómo nosotros nos posicionamos en él. Por ello, todo el video tendrá mucho esa energía de poder explicarlo desde mi punto de vista, de mi propio viaje, de mis propias experiencias, de lo que yo he aprendido en mi camino y de lo que también sí tiene un sesgo un poco sobre material místico, sobre ciertas bases de información. Sin embargo, la mayoría de mi concepto está marcado por esto, por mi propia interpretación, por lo que yo visualizo o como yo visualizo más bien que se están representando esta figura de los guías espirituales. Como bien decía, este video tiene la intención de compartir mi experiencia y cosmovisión de lo que representan estos seres y lo pongo entre comillas porque todo el video tiene una idea de ver más allá del concepto de guías espirituales como seres, empezar a verlos como conciencias que habitan en esferas elevadas y conciencias que habitan en el alto astral. Por ello, yo visualizo a los guías espirituales como estas conciencias o seres, entre comillas, que conectan con nosotros desde los planos superiores y que nos están acompañando en nuestra experiencia. Es decir, en esta encarnación que estoy viviendo, me pueden acompañar como contención y respaldo, siempre respetando mi libre albedrío, pero encaminándome hacia ese punto de reconocimiento propio como conciencia. Eso es muy importante porque los guías espirituales tienen una energía de luz, una energía de empuje, que te llevan hacia un proceso de ascensión personal, pero siempre van a respetar tu libre albedrío. Ellos no te van a guiar, a mover, a compartir más allá de lo que tú estés listo para ver, que tú estés listo para escuchar y que sepan que te va a permitir tener un avance en tu propia experiencia. Esto es muy importante porque muchas veces pedimos, oramos, rezamos, lo decimos con palabras y pedimos que queremos saber cómo ir hacia cierto camino, qué hacer sobre cierta situación. Sin embargo, ellos siempre te van a develar lo que consideren que va a ser para tu mayor bien, que consideren que va a representar algo en tu vida y que estás listo para escuchar y para ver de acuerdo a tu nivel de conciencia donde te encuentres. Más allá de ver el concepto de un guía espiritual como un ser que me puede dar mensajes o que me puede dar información, yo lo visualizo más como una conciencia colectiva con la que en algún punto hemos conectado y compartido información, energía y que logramos integrar su arquetipo
Cuando volvemos a encarnar, lo elegimos nosotros como conciencia para que nos acompañe esa esfera, ese arquetipo, esa conciencia en nuestro nuevo viaje. Y que si yo estoy en una nueva esfera para integrar información o para anclar luz, ese arquetipo me acompañe y sea el que me guíe dentro de este velo que yo tengo, sobre todo el velo que existe en la materia, y yo pueda recordar, tener ciertas claves de información que me marquen la pauta de hacia dónde es mi camino. Un ejemplo, si yo he habitado en la esfera de Venus y he logrado, por ejemplo, anclar en mí o pasar la prueba y convertirme en la María, en la sanadora del agua, que logré integrar todos los arquetipos que habitan en esa esfera de Venus. Y yo ya pasé esa esfera. Venus tiene una densidad más alta que la Tierra, pero yo elegí escuchar el llamado de la Tierra y venir a anclar cierta información, venir a habitarla, venir a compartir, venir a ponerme al servicio. Pero yo ya tengo cierta información que habita en mí, ciertos arquetipos que he logrado adquirir e integrarlos en mí. La intención sería que yo los pueda integrar aquí en mi proceso, en mi encarnación en la Tierra, y es muy posible que uno de mis guías espirituales, por ejemplo, sea María. Más allá de la historia que conocemos de María, la Madre de Jesús, la María es un arquetipo que carga un impulso de conciencia. Por lo tanto, si yo la elegí es porque en algún momento yo ya integré su energía, su arquetipo, y ahora me acompaña para yo poder ponerlo al servicio, para poder guiarme sobre esa energía y que me marque la pauta de cuál es mi camino aquí. Más allá de mi misión general, que es recordar quién soy, tener un camino propio que me indique hacia dónde debo ponerme al servicio, por ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Jesús. Yo lo ubico aquí en esta esfera como Jesús el Mesías, aquel que tuvo todo un ritual místico para nacer, que tuvo un ritual místico para morir, que representó cierta información, que hasta la fecha está vigente, que sigue marcando la energía aquí en la tierra. Lo ubico como una persona, pero Jesús, más allá de, por ejemplo, yo reconocerlo como un guía espiritual, estoy usando un ejemplo, no estoy diciendo que es el mío, puedo decir, yo resueno con esa energía. ¿Por qué? Porque tal vez en algún punto, ya sea aquí en la Tierra, fui algún iniciado dentro de esta energía que él compartía, fui un iniciado dentro de los esenios, que era su pueblo, su grupo, o en otra esfera, en el mismo Venus, donde habitan los maestros ascendidos, he compartido con él. Perdón por el ruido de fondo. Bueno, siguiendo. Entonces, si yo en alguna esfera he conectado y he logrado integrar la conciencia crística, que es lo que él representa, Jesucristo, es muy posible que yo en esta encarnación lo elija como una conciencia que me acompañe porque vengo a integrar esa información. Ya sea que mi camino vaya por ahí o que simplemente me acompañe y me recuerde quién soy yo. Esta es la intención de los guías, conciencias colectivas, no son personas, no son seres que van a formar parte de mi conciencia, que son parte de lo que yo habito, de lo que yo represento, y que parte de mi viaje será recordar qué representan en mí, más allá de su nombre, qué representan en mí. Tal vez yo dentro de este mismo ejemplo, yo aquí en mi encarnación, bueno, yo no, estoy hablando en primera persona, pero me refiero a cualquiera. Yo elegí encarnar con este guía espiritual, con Jesús, con la intención de desarrollar mi chakra corazón y avanzar en mi proceso personal y en el proceso
colectivo de la esfera de la Tierra que está en un cambio de ascensión o un cambio de densidad, ascendiendo de tercera a cuarta densidad justo a la cuarta esfera o más bien al cuarto chakra, que es el chakra corazón, la conciencia crística. Entonces tendría mucho sentido que sea alguno de mis guías, porque tal vez yo mucho de lo que voy a poner al servicio tenga que ver con esto, con desarrollar las habilidades del agua, de ser un sanador, pero desde el corazón, de tener el impulso de la María, tener el impulso de la conciencia crística. Si yo traigo muchos estos impulsos es porque los vengo a poner al servicio. Y al reconocer quién es mi guía espiritual o quiénes son mis guías, voy a recordar el por qué representan en mí y el por qué los elegí en esta encarnación. También muchas veces podemos tener ideas de que ciertas figuras un poco más densas, y no voy a ahondar mucho en qué figuras, pero podemos pensar que algún ser denso está siendo parte de nuestros guías espirituales. Sin embargo, en mi percepción y en mi experiencia, les podría decir que siempre nuestros guías, nuestro consejo multidimensional, nuestro consejo de conciencias que nos acompañan aquí en nuestra encarnación y a través de nuestras encarnaciones en todas las esferas, son conciencias que habitan el alto astral, porque la intención es llevarnos hacia ese proceso de ascensión individual como conciencia e impulsarnos justamente como esto, como una conciencia, un impulso hacia la ascensión. Entonces, todas las conciencias que elegimos para acompañarnos como guías espirituales serán conciencias que habiten el alto astral, conciencias que nos lleven hacia nuestro mejor escenario como almas, como experimentación. Y si nosotros reconocemos otras figuras más densas como guías, es posible que tengamos alguna distorsión y tengamos que observar qué están representando en nosotros, porque todo es un espejo. Digo, no voy a ahondar mucho porque me gustaría tratar ciertos temas antes en el canal para, una vez que ya tengamos anclada la idea de qué representan esos impulsos de conciencia más densos, ahora sí ya poder platicar sobre ellos. Pero, por ejemplo, en la antroposofía se explica impulsos de conciencia como el de Cristo, la conciencia crística, el impulso de Satán y Lucifer como una tríada que venimos aquí a poner en balance dentro de la materia, a cruzar la marca de la bestia. Pero ese va a tener su propio video. La finalidad de utilizar este contraste de estas conciencias tan polarizadas como Cristo y Satán y Lucifer es ver que nosotros, siempre que lancemos una pregunta al cosmos, alguien nos va a contestar. Esa es una máxima del universo. De hecho, en los libros de la Ley del Uno, que es material canalizado, es un material donde estas personas que canalizaron, que de hecho hay una lista aquí en el canal donde vamos a hablar de ese material, pero bueno, para no perderme tanto, estas personas que canalizaron una conciencia colectiva que representa a Ra, compartieron mucha información. Y una de las preguntas, porque era como un tipo de entrevista, habla sobre justo este punto, que si yo lanzo una pregunta al cosmos, ¿quién me está contestando? Y Ra explica que siempre que tú preguntes algo, alguien te va a contestar. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que a quien estoy sintiendo, a quien canalizo, con quien conecto, no es un ser del bajo astral que tiene una máscara, que es un ser de falsa luz y
que me está dando luz o humo, y que realmente eso con lo que estoy conectando es uno de mis guías, es un ser del alto astral. Yo lo que he aprendido en mi experiencia es que eso se puede lograr a través de trabajar personalmente, es decir, purificar nuestra triada, nuestro cuerpo mental y nuestra alma, o sea, nuestro cuerpo espiritual, y estar en balance. Porque si el canal está limpio, lo que canalice, lo que perciba, siempre vendrá del alto astral, será un espejo. Si yo habito en mi vida cotidiana cierta energía, en el espejo del astral será lo mismo. Por lo tanto, mi canal, al estar purificado y en balance, recibirá los mensajes sin distorsiones. Hablo de canalizar porque canalizar es poder recibir mensaje de los soles. Los canalizadores eran los oráculos, aquellos que se habían iniciado en el sol y que podían anclar o bajar mensajes de ciertas esferas y de los soles como tal. Los que habitaban el oráculo del sol podían viajar entre soles. Los que habitaban otros oráculos podían anclar o bajar mensajes de esa esfera. Pero al final el canalizar es poder bajar los mensajes que habitan o que están en el éter a la materia, anclarlos. Y muchas veces canalizamos de manera consciente, es decir, nos dedicamos a algo, por ejemplo, como leer energía, ser un maestro Reiki, ser un oráculo, anclar mensajes con el tarot. Hay muchas maneras. O lo podemos hacer inconscientemente, por ejemplo, a través del arte. Yo puedo tener un proceso creativo y estoy anclando mensajes desde el astral. Estoy bajando información que habita en el éter y lo estoy bajando aquí a la materia. O simplemente a través de mi intuición percibo cierta información y sé que habita en mí. Por ello, este proceso de saber cómo o qué estoy canalizando será a través de mi discernimiento. Ya hemos platicado en el canal cómo desarrollar el discernimiento y que esto es una herramienta muy importante para poder lograr muchos procesos alquímicos, espirituales, metafísicos, porque nos permitirá integrar el ego, es decir, discernir de lo que es y de la ilusión, y también el poder discernir de dónde proviene lo que yo estoy percibiendo, de dónde proviene lo que abstraigo del mundo y de dónde proviene con lo que conecto. Una vez que ya anclamos esto y que podemos entender qué representan, con quién estamos conectando, tenerlo mucho más claro, yo lo dividiría. Esto es como mi propia percepción. ¿Cómo se conforma el grupo de los guías espirituales? Primero sería por mi yo superior. Mi yo superior es mi conciencia en su totalidad. Es decir, muchas veces las conciencias se fractalizan con la finalidad de experimentarse. Y mi conciencia puede fractalizarse para experimentarse a la vez en distintas esferas. Por lo tanto, mi yo superior sería mi conciencia más elevada, mi conciencia que habita en la densidad más alta donde he logrado llegar, en el plano más alto del astral y que representa el conjunto de todo lo que soy. Mi yo superior, mi mejor versión. Ese es también parte de mis guías espirituales. Otro de estas conciencias que pueden acompañarme son mis ancestros.
Pero más allá de verlos como mi linaje aquí, como en la tierra, que mis ancestros serían mis abuelos o mi mamá, mi papá, me refiero a mis ancestros cósmicos, es decir, aquellos que me acompañan de mi origen estelar, de ese punto de donde mi conciencia proviene, donde, de donde vengo como tal. Un ejemplo, yo puedo ahorita tener una encarnación en la Tierra, sin embargo mi origen estelar puede ser de las Pléyades y de alguna esfera de las Pléyades, o de alguna esfera en Andrómeda, o de alguna esfera en Canis Mayor, donde habitan las esferas de Sirio. Es la representación física que nosotros vemos de los planetas, les damos un nombre. Sin embargo, etéricamente, ellos tienen su propio espíritu, su propia esencia y tienen su nombre, que lo vamos a ir viendo en el canal, pero ahorita no me quiero perder en esa información. Entonces, si yo provengo de alguna esfera como Sirio A, que tiene su propio nombre, su nombre alquímico, su nombre místico, mis ancestros, es decir, las conciencias que provengan de ahí, me pueden acompañar también. Otra de estas conciencias que pueden ser parte de mis guías son seres de luz, como los elementales. Por ello, puedo yo conectar o resonar mucho con la energía tal vez de las hadas, de los árboles, de los unicornios, de muchos elementales de aquí de la Tierra o elementales de otras esferas que representan en mí la luz, seres de luz, y ellos me acompañan. En los elementales también entran los elementos, el fuego, el aire, la tierra, y estos elementos tienen elementales que los habitan. Por ejemplo, las hadas están representando a un elemento, y así las sirenas representan otro elemento como el agua y representan un arquetipo. Entonces estos seres de luz también pueden ser parte de mis guías espirituales porque son seres con los que sí he compartido en algún punto, en alguna esfera, y aquí sí son seres. Otra de estas conciencias que pueden representar mis guías son las esferas elevadas, lo que platicábamos de aquellos arquetipos que están más cercanos a la singularidad y que nosotros los hemos visto aquí en la Tierra como seres, como dioses, que recordemos dioses, para mí es el concepto que le hemos dado como hombre, como especie, a lo que es superior a nosotros. Entonces, estos dioses que han habitado la tierra como Isis, María, Hermes, estas esferas que habitan en densidades superiores y que son elevadas, aquí me podrían acompañar y yo reconocerlas como persona, como un ser. Sin embargo, es una esfera que me acompaña. Y bueno, en sí, todo lo que represente un colectivo ascendido, no personas, que representen impulsos de conciencia, de luz, del alto astral, pueden ser parte de mis guías espirituales, pero siempre con esta intención. Yo los elegí en mi plan divino, yo los elegí en mi contrato álmico, yo los elegí en esta encarnación, porque he integrado su arquetipo en algún punto y parte de mi viaje es recordar el por qué. Si yo conecto con la energía de María, ¿qué representa en mí? Tal vez yo tengo este impulso de la María en mí, la sanadora, entonces tengo que ir mucho hacia esa esfera, hacia ese chakra, a en mi camino trabajar sobre ello y ponerlo tal vez al servicio. También hay otra jerarquía de conciencias, pero esta la puse aparte porque son los ángeles y los arcángeles. Muchas veces podemos, dentro de estas distorsiones, creer que estamos conectando, canalizando con un ángel o arcángel, y sí, hay muchas personas, muchos maestros, sobre todo en esta era, que están despertando y que lo pueden hacer, que pueden contener esa energía. Pero estas conciencias de los arcángeles son seres que habitan el alto astral,
que están muy cercanas a la singularidad y que tienen su propia jerarquía angelical. Yo, a mi propia concepción, los veo como separados porque su finalidad es contener los sistemas solares, contener los logos, las esferas y las conciencias que habitan en ellas, pero desde un aspecto más colectivo, es decir, no tan individual. Aunque si los conjuramos, ellos siempre acudirán a nosotros para anclar luz, pero hay ciertas jerarquías angelicales específicas que se encargan de conectar en estos planos de la materia y poder ayudarnos a anclar esa luz de manera individual. Siempre van a acudir a nosotros, pero no en forma física, sino que son conciencias etéricas, que son menos densas, que tienen cierto grado de cuerpo de luz y que no es posible que bajen como tal en un sentido de densidad, pero podemos nosotros conectar con su energía al elevar nuestro cuerpo de luz, es decir, al construir nuestro cuerpo de luz que es la Mérkaba. Si nosotros nos ponemos en ese punto intermedio de subir de la materia hacia lo etérico y poder conectar con ellos, podemos resonar con su energía, pero eso no será posible si nosotros no construimos nuestro vehículo de luz, que es la Mérkaba. Y eso es un proceso alquímico. Ya sea que conscientemente o inconscientemente nosotros estemos muy cercanos a lo que son nuestros guías espirituales, estas conciencias siempre van a buscar acompañarnos y contenernos. Ellos, y hablo ellos hablando como conciencias, pueden ver más allá del velo. Ellos pueden ver más allá de lo que nosotros vemos. Y con ello nos acompañan y nos sostienen en este camino de experimentación aquí, en esta esfera, en la materia. Y su intención siempre va a ser guiarnos hacia recordar quién somos, hacia ver más allá del velo, hacia ese proceso místico, hacia ese proceso alquímico de convertirnos en el mago, en el Merlín, convertirnos en la María, la sanadora, en la isla sanadora mística, en el Osiris, aquel que vuelve del inframundo y ancla aquí en la materia ese conocimiento. Todos estos arquetipos que podemos habitar y que son parte de nuestro viaje, nuestros guías nos acompañan, están con nosotros y son esa familia cósmica, esa familia estelar que nosotros elegimos para que nos acompañen en este viaje. En sí los podría describir como impulsos de conciencias elevadas que elegimos para poder integrar y compartir información, que nos están ayudando en nuestro reconocimiento y que también son un tipo de insignias. Y no literal, pero son insignias porque si ese impulso, esa conciencia me acompaña, quiere decir que yo he logrado en algún punto integrar su arquetipo, su energía, en alguna esfera, en alguna encarnación, en alguna densidad, y por lo tanto es parte de mí, ya habita en mí, aunque yo soy una conciencia independiente, una conciencia separada. Al yo integrar su arquetipo, su información ya está habitando en mí y habita en mi conciencia. Muchas veces nos podemos preguntar, bueno, y yo ya percibo a mis guías, tengo muy claro lo que representan en mí o no, pero ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre? ¿Quiénes son? Porque se sienten como un colectivo, o sea, son conciencias y se sienten como un grupo, por así llamarlo. No son una persona. Entonces, si yo quiero saber cómo se llaman, realmente el nombre es solo una manera de conjurarlos, porque no son una persona. Entonces, si, como bien dice en el Kybalión,
el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, le será develada información. Si yo estoy en algún punto donde su nombre o cierta información que me compartan será para mi mayor bien y para avanzar en mis propios procesos, es muy posible que yo conozca su nombre. Si yo tengo claro y reconozco que uno de mis guías espirituales es la María, y hablo de la María, no de María la persona, sino de la María, del impulso de conciencia, de esta esfera que habita en una densidad alta y que me está acompañando. Entonces quiere decir que en mí habita esta energía, este impulso de la sanadora, de la que sanó su propio corazón, de la que tiene sus aguas en balance y que a través del agua sana a los demás. Entonces esto habita en mí, yo lo tengo que reconocer. Cuando tal vez me siento un poco perdido o perdida y que no tengo muy claro el camino, puedo conjurar su energía. La María, María, permíteme ver más allá de lo que no estoy viendo. Guías espirituales, guíenme o permítanme ver más allá de lo que estoy entendiendo. Permítanme anclar lo que no estoy anclando en este momento. Y ellos serán conjurados, ellos podrán dar mensajes que te sirvan para poder integrarlos en el proceso que estás viviendo. Pero tú les estás dando tu autorización, por así decirlo, con tu libre albedrío. Tú los conjuras con tu palabra. Tú los estás trayendo o traes su energía aquí a la materia, porque ellos siempre están contigo. Su arquetipo siempre habita en ti. Voy a usar un ejemplo. Hablamos en el video de Mercurio, el revelador de misterios, de cómo Hermes, Tot y Mercurio habitan en una densidad elevada y que ellos han tenido sus representaciones aquí en la materia, a distinto grado, y hablamos sobre lo que cada uno ha venido a habitar aquí en la materia. Entonces explicamos que Hermes es una esfera, una conciencia elevada que habita en una densidad más elevada, una densidad muy cercana a la singularidad, y que es el impulso de la sabiduría, pero a través del místico que hace alquimia. Entonces, si yo aquí uno de mis guías espirituales que elegí es Hermes, es muy posible, y no Hermes la persona, sino Hermes la esfera, es muy posible que yo cargue o habite con el arquetipo de el Merlín, de aquel que puede hacer alquimia en el corazón, que puede construir la piedra filosofal, que sabe cómo, que tiene las claves, las llaves alquímicas para poder hacer ese proceso alquímico y místico de construir una piedra filosofal, que tiene el impulso de la del alquimista, y que ha habitado las esferas de la sabiduría. Entonces, parte de mi camino, de mi viaje es este, del camino del mago. Y si yo en algún punto, ya sea para cosas más de la materia, más del día a día o espirituales, quiero evocar la energía de mis guías, los conjuro con su nombre o simplemente evocando su energía de mis guías espirituales y pedir o conjurar su energía. Este solo fue un ejemplo para poder cerrar el tema y anclar lo que representa desde mi cosmovisión los guías espirituales. Esta cosmovisión yo la fui construyendo a través de mi propio viaje, desde poder integrar cierto material místico, leer ciertos libros, prepararme, tener como una preparación metafísica, esotérica, que estaría representando la mente y también mi propia percepción desde mi experiencia, desde mi intuición, desde aquello sutil que estaría representando la energía del corazón. Uniendo estas dos polaridades, mente, polaridad masculina, y corazón, polaridad femenina, creo a través de mi palabra
hago un proceso alquímico y creo mi propia cosmovisión de lo que representan los guías espirituales para mí en mi viaje, en mi camino, y que quise compartirlo porque muchas veces hay mucha información sobre esto. He visto diferente contenido, diferentes videos, pero creo que es muy importante tener una propia idea de lo que representan para mí como persona y lo que representa para ti, para cada uno de los que estamos aquí escuchando este video. De verdad los invitaría a que ustedes se pregunten qué representan para mí, si realmente han conectado con esa energía que está ahí con nosotros y cómo ha sido su propia experiencia personal con estas conciencias que nos acompañan. Como siempre, les agradezco mucho que me hayan acompañado y me estén escuchando en este video. Les recuerdo nuevamente la plataforma de Spotify, ya sea que me escuchen allá o aquí en el canal, y los días miércoles, que es cuando subo contenido en ambas plataformas. Les agradezco mucho por estar aquí conmigo, por compartir. Nos vemos pronto y les mando mucha luz.